Hola a todos y bienvenidos a Tierras de Rol. Bueno, en esta ocasión, como supondréis, vamos a hacer un análisis de la serie Masters of the Universe Revelations, que ya se estrenaron los 5 primeros episodios. Yo estoy encantado con la serie, me han gustado muchísimo, eso es lo primero que puedo decir sin spoilers. Y bueno, en general, a ver, más o menos dentro de las controversias que hay, la serie está protagonizada por por Tila, sí, está protagonizada por Tila. ¿La hace peor serie? No, desde luego que no. ¿Significa que no sale He-Man? Desde luego que no, sale He-Man. En cada episodio sale o He-Man o Adam, evidentemente, ¿no? Así que no hay ausencia de He-Man. En ese sentido no hay por qué preocuparse. Y bueno, particularmente como era de esperar, el estudio de animación ha hecho un trabajo increíble, impresionante. A mí me encanta lo que hicieron. La historia está bien escrita, son 5 episodios que no se hacen nada pesados para nada, son muy interesantes, muy entretenidos y cada uno aporta lo que tiene que aportar en lo poco que tiene, porque digamos 5 episodios en realidad dan para muy poco y sin embargo le supieron sacar todo lo que podían sacarle a cada uno de ellos. Para mí hicieron muy buen trabajo con todo eso. Y creo que hasta ahí es todo lo que puedo decir sin spoiler. La gente que no quiera ver spoilers o demás, a partir de aquí voy a empezar a meterme un poquito episodio a episodio destacando cada una de las cosas que me han gustado más o que me han gustado menos. Así que si no queréis seguir viendo, pues ya sabéis, saltad el vídeo, dejar un like si os ha gustado, ver otros vídeos que os puedan interesar, que os voy a dejar, bueno, por ahí tenéis en el canal, echar un vistacillo que seguramente encontraréis algo y nada más. Hasta aquí dejamos a los que no quieren spoilers y los que sí quieren spoilers y los que han venido a ver cuál es mi opinión detallada de cada episodio, pues aquí tenéis todo lo que quiero comentaros. Vamos a ver. La serie empieza muy bien con el primer episodio que se llama El poder de Grayskull. El poder de Grayskull, a ver, aquí hay una cosa que a mucha gente le chirriaba, que era el tema de Tila siendo nombrada Mana-Tars. A mí también me chirriaba eso, porque efectivamente es un cargo que a ella no le corresponde. El tema de Mana-Tars es por así decirlo, como un ingeniero que crea armas y demás, que desde luego no era el rumbo por el que iba Tila, ¿no? Entonces, por eso que choca un poco. ¿Tiene esto relevancia en la trama? Desde luego que no. Realmente lo utilizaron como, por así decirlo, como punto inicial o como punto detonador de la trama. El episodio comienza con el festejo del nombramiento de Tila, nada más. Podían haberlo cambiado porque en vez de nombrarla Mana-Tars, la hubiesen nombrado, pues qué sé yo, teniente coronel o otro cargo más elevado del que ya tiene, de capitana de la guardia o lo que sea. Lo pudiesen haber solucionado de un montón de maneras, pero bueno, decidieron ponerlo como Mana-Tars. Quedó así, quedó un poco raro. Otra cosa también que quedó un poco rara fue el hecho del Basasaurus. Si recordáis, los que estuvisteis analizando los trailers y demás, se veía que Beastman estaba conduciendo un Basasaurus, que es un vehículo de los primeros que salieron en la línea. Ese vehículo es un vehículo de los buenos. Por alguna razón lo pusieron a Beastman conduciendo ahí. Pensábamos que de alguna manera pues sería, pues yo que sé, que Beastman robó el vehículo o algo así, pero directamente aparece conduciendo como si fuese de él y no nos explican cómo. Entonces bueno, pues ahí quedó. Estábamos con el nombramiento de Tila a Mana-Tars. Mientras ocurre esto, por otro lado está Skeletor con su plan maestro para conseguir por fin dominar el castillo de Grayskull. Llega He-Man, ¿no?, montado sobre Stridor, ¿no?, que ya lo veíamos, aparentemente llevando apresado a Spikor y a Clawful. Pero al final se revela de que, como se veía en el tráiler, Spikor no es Spikor sino Skeletor, que con el bastón de las formas había tomado esa forma para engañar a la hechicera. Clawful es en realidad Evelyn, el He-Man que aparece ahí tampoco es He-Man y resulta que es Faker. Todo eso se deducía del tráiler. Luego la hechicera hace frente a ellos, se ve como hace una explosión, que es lo que pensábamos que hacía explotar a Faker, pero realmente Faker es más duro que eso y todavía no
no muere con eso, digamos, le destroza un poquito los brazos, dándole un aspecto más similar al robot, ¿no? de Faker. El caso es que el plan de Skeletor ya sabe que en el castillo de Grayskull lo que hay guardado es el poder del universo, en una especie de orbe, ¿no? Su plan ya no es conquistar el castillo, sino llegar a esa parte. De tal manera que consigue que al final a la hechicera no le quede más remedio que llamar a Adam e interrumpir toda la ceremonia y tal. Y ahí comienza la batalla de verdad. Se accede al interior del castillo. El castillo por dentro tiene una especie de sótanos. Ahí abajo hay como una especie de bosque. Son esas escenas que se veían también en el tráiler, que parece una especie de bosque, donde está guardado el orbe. Ahí por fin llegan a la batalla, a defender todo eso. Adam se transforma en He-Man. Tenemos transformación de He-Man, que todos esperábamos verla. Y aquí, en medio de toda esta batalla y en esa especie de bosque, aparece Mossman. Y es un personaje que, para quien empieza a ver la serie de primera, si no lo conoce de nada, no le dice nada. A quien lo conocemos, pues sí lo conocemos evidentemente, porque es un personaje clásico. Es este de aquí. Los que visteis la serie de She-Ra, pues reconoceréis a Perfuma. Pues Mossman es un poco como Perfuma, más bien al revés, porque Perfuma salió después. Mossman es como una especie de ente del bosque, mitad humano, mitad bosque, ¿no? Que tiene, pues eso, un gran poder y es una criatura bastante antigua. Y aquí aparece defendiendo, ¿no?, a He-Man y los buenos del ataque de Skeletor, ¿no? Pero aquí es cuando empieza lo primero y lo más chocante. A mí, por lo menos, fue una de las cosas que más me chocó. Cuando Mossman se enfrenta a Skeletor, Skeletor le prende fuego. Y para mí es algo realmente terrorífico, porque lo vemos arder, lo escuchamos gritar y vemos cómo se consume hasta los huesos, que me pareció a mí una imagen demasiado fuerte para un dibujo animado. Ya sabemos, a ver, dibujo animado de He-Man, de gente de 40 y pico, como nosotros, ¿no? Pero a ver, también lo van a ver muchos niños. A mí me impactó. Sí es cierto que es un personaje que acaba de aparecer en el primer episodio, pero a mí la muerte de Mossman ya me dejó como, uy, estamos dándole fuerte, ¿no? Y sí, Mossman muere. Tremendo spoiler, pero sí, Mossman muere a manos de Skeletor de forma terrible. Primer punto que te queda así un poquito con el cuerpo, vaya, ¿qué está pasando aquí? Esta serie va un poquito fuerte. Bueno, la cosa avanza y el plan de Skeletor, cuando ya consigue engañar a He-Man para que meta la espada en la ranura y que se abra lo que tiene protegido el orbe, utiliza su bastón de la destrucción para golpear el orbe y romperlo. En ese punto aparece la hechicera deteniendo el tiempo y explicando que si se rompe ese orbe las consecuencias son terribles, se destruye el universo y demás. Lo cual choca porque dices tú, entonces, ¿por qué está haciendo Skeletor esto, no? Aparentemente es como, bueno, esto está mal escrito, simplemente hace el mal porque sí, pero no. Ya veremos que al final todo tiene un sentido y todo tiene un porqué, que es lo que finalmente le da buen gusto, ¿no?, a las cosas, que al final las cosas están bien hechas y bien pensadas. El caso es que durante esa pausa He-Man propone, bueno, ¿y qué pasa si yo ahora, en esta forma, vuelvo a invocar el poder de Grayskull para absorber toda la fuerza que se va a librar del orbe? Y la hechicera le explica, hombre, eso podría matarte, podría funcionar, pero podría matarte y tendría consecuencias, tal. Bueno, lo hace, ocurre eso y evidentemente ahí está nuestro héroe He-Man, junto a él está Teela, viéndolo todo. Deja de pasar el tiempo, vuelve a hacer la invocación y efectivamente ocurre lo que él dice, y en el momento en el que eso ocurre, por la fuerza de la energía del orbe, es cuando se separan las dos espadas, o sea, la espada en dos mitades. En el momento en el que la espada se separa en dos, He-Man pierde su forma y se transforma de nuevo en Adam. Y es ahí cuando Teela lo ve y queda totalmente impactada. En ese momento Skeletor, que ve las dos mitades de la espada
Recordemos que esto retoma el tema de las dos mitades de la espada, una buena y otra mala, pues Skeletor intenta hacerse con una de las espadas. Pero la energía que hay en ese punto con las espadas, recordemos que las espadas son como una manera de canalizar el poder, ¿no? Hay una cantidad de poder en ese punto que es demasiado para los dos y explota. Y todo explota y no queda nada de ellos. Lo único que queda es una mancha negra en el suelo y han muerto tanto He-Man como Skeletor. ¿Qué pasa aquí? Aquí me da a mí la sensación de que efectivamente pretendieron conseguir eso que ocurría al principio de las nuevas aventuras, no tanto de las series, sino de los minicómics, donde efectivamente desaparecen He-Man y desaparece Skeletor, e incluso Hydron y bueno, los que vinieron a por ellos absorbían el poder del castillo de Grayskull, dejando un poquito Eternia sin poder, que eso efectivamente trae sus consecuencias. Esa premisa, digamos, no con todo eso, porque al fin y al cabo eso pertenece a otra historia y ya sabíamos que esto, por mucho que diga que es una continuidad, en el fondo es su propia historia, pero sí como que nos plantea esa situación. ¿Qué ha pasado aquí para que al final nos quedemos sin He-Man y sin Skeletor? Con una muerte así de grave y así de fuerte. En el primer episodio mueren, aparte de Mossman, mueren He-Man y Skeletor. Así de fuertes. Van a notificárselo al rey Randor y a la reina Marlena. El rey, pues bueno, que está un poco ignorante, dice, oh, larga gloria, más o menos, no sé la frase exacta, larga gloria al héroe de Grayskull y tal, pero a las madres que nunca se les puede ocultar nada, la reina Marlena comienza a llorar, rompe a llorar y dice, Randor, que hemos perdido a nuestro hijo. Y ahí Randor cae en la cuenta, ¿qué? ¿Cómo? Manatars, y ahí Manatars le explica, dice, es cierto, He-Man y el príncipe Adam pues eran la misma persona, lamento que se tenga que enterar de esta manera. Y ahí rey Randor se enajena, se enfada tremendamente con Manatars, lárgate de aquí, no te quiero ver, quedas desterrado de este mundo y te despojo de tu título, jamás en la vida podrás ejercer como Manatars, y la cosa es tremenda. Eso es lo que detona, es el incidente detonador de que Teela cambie de esa manera, ¿no? Porque decíamos, ¿por qué Teela está así? ¿Por qué Teela ha cambiado de esa manera? Efectivamente, para Teela es un cambio muy brusco, pero yo creo que es todo muy emocional. Ha perdido a alguien muy querido para ella, se ha dado cuenta de que esa persona, He-Man y Adam, son la misma persona. Recordemos que ella quiere a ambos de una manera diferente y se ha dado cuenta de que de alguna manera son la misma persona. Se ha sentido un poquito traicionada y al mismo tiempo ve la manera iracunda de reaccionar del rey, que se siente un poquito, es un conjunto de emociones que ella misma tampoco es capaz de manejar. Y ella dice, cuando le ordena el rey a ella como Manatars que eche a Duncan del palacio, ella dice, pues sabes qué, yo también renuncio, no quiero saber nada de vosotros, de la magia ni de vuestras mentiras. De ahí que tengamos a esa Teela que reniegue de la magia. Sabemos que es algo que no va con ella porque es su naturaleza y su destino va ligado a la magia, pero eso no quita que en este punto sea en el que ella reniega de todo esto, lo cual hace que su desarrollo vaya a ser muy interesante. Y así termina el primer episodio, que es el, por así decirlo, más cercano a la serie clásica, donde vemos a todos los personajes con su aspecto más clásico, y a partir de ahí el siguiente episodio ya son más las hazañas de Teela, la Teela mercenaria. Aquí la vemos en una misión que le lleva a enfrentarse a Stinkor, y vemos por primera vez a Andra. Andra es otro personaje que tampoco tiene mucha presencia ni en 2000X, ni en la serie de los 80, ni en los minicómics. Aparece puntualmente en algunos cómics y en algunas historias, y es un personaje que incluso donde aparece tampoco tiene mucho tratamiento. Pero bueno, es interesante porque bueno, es la compañía en ese punto de Teela,
Y si bien Tila es la experta y la fuerte, pues por así decirlo, Andra cumple la función de la inteligente y de la astuta, ¿no? La que tiene las ideas, la que crea los gadgets, ¿no? Y la que hace las cosas. Hay un pequeño enfrentamiento contra Stinkor, que es simplemente anecdótico, un poquito por el fanservice de que aparezca Stinkor, yo creo, y poco más. Pero nos sirve para darnos cierto contexto de que efectivamente lo que están haciendo es trabajar de mercenarias, ¿no? La gente les pide trabajos y ellos cobran por ese trabajo. En ese contexto se encuentran con una anciana, que ya uno ya ve, quien ha visto un montón de historias de este tipo ya sospecha, y va por aquí, esta mujer seguramente es alguien más de lo que aparenta, que les pide un cáliz que se encuentra en la montaña de la serpiente. Ahí vemos por primera vez la montaña de la serpiente. Bueno, por primera vez no. Quiero decir que hay algo que me encantó del primer episodio, que es que empieza con una narración con voz en off explicando todo el contexto de Masters of the Universe para alguien que no haya visto la serie, y lo adorna con las típicas imágenes de pósters y cajas de juguetes que ponían en su momento, que es espectacular y que es muy bonito. Ahí se ve todo, el castillo de Grayskull, Evelyn, Skeletor, el castillo de la serpiente, todo eso se ve ahí por primera vez. Es muy bonito de ver, con un arte espectacular, y eso es algo que también gusta mucho el primer episodio. No se repite en los demás, pero bueno, está ahí. Entonces, en la montaña de la serpiente, cuando le plantean la montaña de la serpiente, ¿cuál es la aparición de He-Man en este episodio? Es precisamente en un flashback, cuando ella se acuerda de alguna vez que estuvo en la montaña de la serpiente junto con He-Man, intentando entrar en la montaña de la serpiente. Nada demasiado relevante, lo importante es que le sirve para recordar cómo eran las cosas entonces, cuánto echa de menos a He-Man, porque todos los flashes, como dije, el planteamiento no es tanto de que no sea una historia de He-Man, sino de que nos la están contando desde el punto de vista de Tila. Incluso cuando vemos un flashback, ese flashback realmente es Tila acordándose de He-Man, acordándose de lo que vivió con él, de cómo eran las cosas con él, de cuánto lo echa de menos, y sin embargo no le quita fuerza al personaje. El caso es que la montaña de la serpiente ahora está tecnificada, tremendamente tecnificada, y cuando entran adentro se dan cuenta de que quien gobierna el lugar, en ausencia de Skeletor, es Triclops. Triclops, para los que no conozcáis, su poder es que tiene esta parte cibernética, ¿no? Que puede girar y poner diferentes visores. Cada uno le da ciertos poderes, ¿no? Pues poder ver en infrarrojos a la distancia, disparar rayos, en fin, muchos poderes. Originalmente en los cómics este era un personaje que era prácticamente un mercenario, hábil con la espada y poco más. Fue, yo creo que en 2000X donde le dieron un carácter más tecnológico. Era prácticamente como el Manatars de Skeletor, cuando originalmente pues tampoco es que fuese así, pero bueno, le quisieron dar un poco ese carácter gustó mucho, la gente que vimos 2000X, a mí también me gustó ese carácter, y en esta ocasión pues eso, en ausencia de Skeletor, el que más dominaba de tecnología era él, y tenía la capacidad de convencer al resto de secuaces para que lo siguiesen en plan tecnológico. Pero no es en plan tecnológico sano, sino en plan sectario. También es interesante de que en ese lugar aparece Blast Attack. Blast Attack es un personaje de los últimos de la línea que salieron junto con Spector, junto con Clamchamp, junto con Ray Randor, Ninjor, un montón de personajes que no salieron hasta el final. Y Blast Attack tiene cierta ambigüedad porque su única historia es la de los minicómics. Supuestamente fue creado por Kingis y no se sabe si pertenece a Kingis o pertenece a Skeletor y compañía, porque supuestamente en el catálogo viene como de los villanos, no como los hombres serpiente, pero en el cómic su origen realmente procede de
los hombres serpiente, así que hay una ambigüedad ahí. Lo importante, lo interesante es que aparece ahí nuevamente una aparición anecdótica, hace explosión en la sala, que es lo que les permite a las chicas salir de allí, pero que sepáis que es un personaje que salió en aquella época y bueno, tiene su interés por el tema de los hombres serpiente. Por cierto que en esta temporada no se hace ninguna mención a los hombres serpiente. ¿Qué ocurrió con todo esto? Cuando por fin le llevan lo que querían a la anciana, desde luego lo que ya todos sabíamos, la anciana demuestra ser alguien más de lo que aparentaba ser. Y dicen, ahora si me queréis ayudar, lo vamos a llevar al castillo de Grayskull, os pago un poquito más. Bueno, ¿qué pasó? Pues que de algún modo la hechicera se puso en contacto con Evelyn y le pidió que le trajera eso para ayudarle a mantener ese rescoldo con vida. Porque el hecho de que se hubiese deteriorado el orbe afectó en cierta manera a la magia. Hay una pequeña discusión ahí con Tila. Yo entiendo que a veces Tila resulta difícil de entender. Parece que es pues eso, una chica un poco caprichosa que no sabe muy bien lo que quiere, pero a veces con los personajes más insospechados, como en este caso con Granger, que demuestran más madurez, le dan en el clavo al asunto. Le dicen, mira, lo que te pasa es que lo que tienes es miedo, estás ahí simplemente huyendo de tu destino. Al fin y al cabo la convencen, ¿no? Un poco, pues eso, a iniciar esa odisea. La odisea consiste en lo siguiente: como os habíamos comentado, la espada no se rompió, se dividió en dos. Una pertenece al mundo de Subternia y otra pertenece al mundo de Preternia. Aquí introducen un concepto que ya nos lo menciona Andra, que es como si Subternia y Preternia fuesen el cielo y el infierno, que yo no sé, es algo que también me chirría un poquito, porque para mí Preternia simplemente es el pasado, no necesariamente el cielo o el paraíso, pero bueno, aquí lo enfocaron de esa manera y bueno, así se quedó. El caso es que en un lado tendrán que encontrar una espada y en el otro tendrán que encontrar la otra. Ahí empieza la misión y bueno, la convencen y se van para allá, la misión de las dos espadas. El siguiente episodio sería el hombre más peligroso de Eternia. Este empieza con un flashback. Como os dije, cada episodio aparece He-Man, por supuesto. Es un flashback donde lo vemos enfrentándose a Merman y a Skeletor, que tenía una alianza con Merman. Y vemos pues efectivamente a Duncan en acción salvándolos, porque en la serie clásica no era solo He-Man el héroe eran los tres, He-Man, Tila y Manatars, y a veces pues se ayudaban mutuamente y cuando estaban unos en peligro pues el que ayudaba era el otro. Y aquí pues el hombre más peligroso de Eternia nos plantean que efectivamente es Duncan. En este episodio para unir las dos espadas hace falta, pues eso, un Manatars, alguien que sea capaz de forjar la espada y unirla de nuevo, ¿no? Van a buscarlo, entran en una aldea donde la secta de Triclops, que son antimagia, pues arrasan en la ciudad, entran ahí, empiezan a arrasar con la gente. Afortunadamente llegan nuestras chicas y lo detienen todo, pero descubren a Manatars. Le piden que les ayude para forjar la espada y él le dice, mira, recuerda lo que me dijo el rey, bastaría con que soldase dos trozos de metal para que me desterrasen o me ejecutasen. Yo no puedo ayudaros. Tengo prisa porque si no llevo este agua perderé algo más que un título y perderé a un amigo. Ese amigo, por supuesto, se trata de Orko. ¿Por qué? Pues porque Orko, al igual, o mejor dicho, mejor que Evelyn, porque Evelyn al fin y al cabo es una hechicera.
¿no? Ella pierde la magia y simplemente es una persona normal y corriente, con su astucia, su inteligencia, lo que sea, pero no le afecta de manera tan grave como a Orko. Orko es una criatura mágica. A él la falta de magia le afecta mucho más. Él se debilita mucho por no tener magia y porque Eternia esté escasa de magia. Entonces ese vaso con esa fuente mágica era para que el pobre Orko pudiese subsistir. Ahí es cuando nos sorprende ver a Man-at-Arms de amigo con Beastman, porque está Beastman allí con ellos. De hecho aparece también cuando llega Triclops, a enfrentarlos, y Triclops le hace frente a Evelyn. Beastman se tira como loco contra Triclops. Y ahí hay un diálogo que me parece interesante, porque Triclops le comenta, oye, no tengo nada contra ti, tal, y Beastman es como, pues que nadie toque a ella, porque como que Beastman tiene mucho apego con Evelyn y hay ahí un triángulo interesante. ¿Por qué digo interesante? Me parecería muy interesante que se plantease, porque sí aparece en la Biblia de Halperin. Si recordáis, cuando os comenté en otro vídeo, Halperin era el que escribió la Biblia para que todo tuviese cierta concordancia con lo que se escribía en los cómics y lo que se escribía en la serie y tal. Y en la Biblia hay un elemento que sí que se tomó, y es que la reina Marlena, la madre de He-Man y She-Ra, es de la Tierra, proviene de la Tierra, vino en una nave espacial. Eso simplemente en la serie de los 80 se vio en un episodio precisamente en el que habla del pasado de Teela. Se vio que efectivamente ella vino en una nave, pero no se comentó nada más. Supuestamente en la Biblia comenta que con ella también venían, en su versión humana, antes de transformarse, Beastman y Triclops y Evelyn. Los tres eran la tripulación de la nave, y al final estos tres acabaron aliándose con Skeletor y Marlena se acabó casando con el Rey Randor. Bueno, esas conversaciones o esas relaciones entre ellos que no se profundizan pero se insinúan, me parece interesante si de alguna manera a lo largo de la serie se llegan a tomar. Si se llegase a tomar eso, y que efectivamente ellos llegaron de alguna manera a Eternia en una nave espacial junto con Marlena o algo así, y que ellos de alguna manera tenían esa relación entre ellos, sería interesante verlo. Pero bueno, no es el caso. Simplemente comento que a mí particularmente me interesa y me resulta interesante. El caso es que en ausencia de magia y en ausencia de Skeletor, Beastman, por supuesto, nunca iba a ser tecnológico ni nada de eso, porque es un hombre bestia y tiene una gran afinidad con los animales y demás. Entonces huyó y de algún modo pues se acabó aliando con Man-at-Arms, que pues prácticamente está de ermitaño por ahí ayudando a la gente miserable que están, bueno, mal viviendo por culpa de todo lo ocurrido. Total, que con ellos también está, pues como os dije, Orko también muy gravemente herido, y también está Roboto, que Roboto es, por así decirlo, como el Jarvis de Iron Man, pero de Man-at-Arms, de Duncan. Tiene los patrones mentales, sabe todo lo que sabe Duncan y es capaz de hacer todo lo que hace Duncan. Entonces, ya que Duncan no puede hacer nada, reparar cosas, forjar armas o lo que sea, dado que Roboto sí puede, porque tiene todo ese conocimiento y no tiene él ninguna imposición por parte del rey para que no lo haga, al final quien se une a la misión va a ser Roboto. Y junto con las chicas va Roboto, va Beastman también, por supuesto, porque con ellas va Evelyn, y él parece ser que en esta historia es muy fiel a Evelyn, y va Orko, por supuesto, pues porque Orko también se anima. Al final a Duncan le piden que ayude a la hechicera, que se quedó en el castillo de Grayskull. De camino a Subtermia
Tienen que cruzar por el mar, se enfrentan a Merman, tienen una lucha contra él. Algo le ha pasado a Merman porque tiene un ojo tuerto, pero sí se le ve, no es el típico pescadito del que Skeletor abusaba y siempre le hacía daño y tal. Es un tipo poderoso con su ejército de hombres peces y bueno, al final gracias a... los chicos estuvieron en problemas, las chicas estuvieron en problemas, pero gracias a Duncan, que llegó en el momento oportuno, al final acabó salvando el día y los acabó salvando. Gracias a eso llegan al sitio, la entrada de Subtermia, y ahí llegaríamos a la Tierra de los Muertos. Este episodio, la Tierra de los Muertos, me recuerda a un episodio de otra serie que también me marcó mucho de niño, que es la serie Dungeons and Dragons, Dragones y Mazmorras, o Calabozos y Dragones en Latinoamérica, que había un episodio que se llamaba La búsqueda del esqueleto guerrero, donde en cierta parte todos los personajes quedan esparcidos y se enfrentan a sus mayores temores. Es exactamente esa premisa, pero claro, de manera diferente. Como dijimos, por un lado tenemos a los dos hechiceros, a Orko y a Evelyn. Por otro lado, Andra, Beastman y Roboto. Yo no tengo Roboto, pero Beastman con Andra y Roboto quedan en otro lado. Y por el otro lado queda Teela, ella sola, que ella es la que se va a enfrentar directamente contra Scarecrow. Scarecrow, como sabemos, es un personaje de los que salieron hasta la última de la línea, y su única historia de origen es la historia del minicómic, donde simplemente Skeletor lo invoca. Prácticamente no es un secuaz de Skeletor, no, por sus líneas de diálogo vemos que no obedece de buena gana, y no sabemos mucho más. Entonces aquí también es interesante en el sentido de que tampoco nos van a dar muchas respuestas, lo mantienen mucho en el misterio. Sí sabemos que es un ser que se alimenta del temor de la gente, y hay un combate muy interesante en ese sentido con Teela. La aparición de He-Man en esta parte es precisamente en uno de los temores de Teela, pero finalmente ella descubre de que en el fondo lo importante no es el miedo en sí, no es no tener miedo, sino descubrir poder afrontar ese miedo y poder controlarlo. Por el otro lado, también una parte muy interesante es la parte de Orko y Evelyn, que les da la oportunidad a cada uno de hablar de sí mismo. Orko siempre ha sido un hechicero bastante torpe, a pesar de que en la serie clásica siempre ha sido torpe, pero él siempre decía que donde él venía era un gran hechicero. Nunca lo pudimos comprobar, pero desde luego él decía que de donde él venía siempre había sido un gran hechicero. Aquí directamente nos revela el propio Orko de su propia boca que siempre fue un hechicero muy torpe, hasta el punto de no saber decir su propio nombre. Su propio nombre en realidad era Oráculo, y de no saber decirlo correctamente, que se le quedó en Orko. Con Evelyn, pues bueno, Evelyn más o menos habla parecido, habla con él. Evelyn ya sabemos que tiene una actitud como más autosuficiente, ¿no? Y ella al final pues como que con esa conversación da a entender de que en el fondo tampoco son tan distintos el uno del otro. Pero hay algo gracioso en el sentido de que Evelyn le confiesa de que si bien Orko se puso lo de Orko porque no sabía pronunciarse el nombre, ella le dice sí, lo de Evil me lo puse yo. Como que al final que sí, que cada uno es responsable de su propio nombre, ¿no? De alguna manera. Particularmente debo decir a mí que en esta serie Evelyn es uno de los personajes que más me está gustando de momento. Y bueno, ese episodio es muy tremendo por muchas cosas. Hay una aparición de los Shadow Beasts. Los Shadow Beasts eran unas criaturas que aparecían en la serie clásica, que eran como una especie de gorilas con un cuerno de rinoceronte ahí en la frente, gorilas negros.
que también se alimentaban del miedo, que le van muy acorde al tema de Scareglow, pero lo que aquí quizá pueda preocupar es el tema de cómo finalmente Tila vence a Scareglow. Ahí la vemos resplandecer y ahí es cuando uno se queda como cuidadito que nos vamos a encontrar una especie de He-Man versión Tila o una especie de She-Ra versión Tila. Bueno, yo creo que la cosa no es tan preocupante y no están por ahí. Hay varias cosas que conviene matizar. Por un lado tenemos el tema de que realmente el destino de Tila es la hechicera, porque ella es hija de la hechicera, entonces toda esa energía y todo su poder y toda su vinculación con la magia, a pesar de que en este punto esté renegando de ella, le viene por ahí, por ser hija de la hechicera. Por otro lado, hay que decir, y creo que es interesante, el hecho de que toda la idea de She-Ra originariamente parte de Tila. De hecho, muchos de los artes conceptuales cuando se quiso crear a She-Ra partían de Tila, como si de algún modo incluso la tiara de Tila, que al final acabaron como una especie de alas. Hay artes conceptuales que probablemente estaré poniendo por ahí, donde se veía que al principio sí que era como los de Tila, ¿no? Una especie de tocado de cobra, pero en dorado, ¿no? Que al final acabaron evolucionando a esas especies de plumas que caracterizan a She-Ra, ese tocado con las alas, ¿no? Pero originariamente era algo así. Quiero decir, no es tan descabellado pensar en, digamos, si bien en los primeros cómics teníamos dos personajes de la misma figurita, la diosa y Tila, pensar en un personaje que realmente se encarna en la futura hechicera, que efectivamente es como She-Ra, que de algún modo puede ser una persona normal como es Tila, normal en algunos momentos, y en otros momentos se encarna en la diosa o en la hechicera o en como queremos llamarlo, ¿no? De alguna manera. Que creo que fue algo de lo que pasó por la cabeza en el momento en el que la gente empezó con todo ese arte conceptual. A mí me parece que la cosa puede ir por ahí. No es que Tila vaya a sustituir a He-Man, pienso yo. Ese poder que le surge, creo que todo proviene de la hechicera. Por eso lo vemos así. Eso es lo que hace que ella pueda sacar esa mitad de la espada, que como sabemos es la mitad oscura, que es la mitad que de algún modo se asocia con el mal, ¿no? Con Subtermia. Y bueno, una vez que obtiene la espada, se disuelven todas las ilusiones, se vuelve a reunir todo el grupo y Evelyn le dice, dame la espada. Ella como que recela un poquito y le dice, a ver, ¿sabes usarla para llegar a Preternia? Y ahí ya es cuando, vale, toma, úsala. Y entonces Evelyn hace su invocación, utiliza la espada y el rescoldo para abrir un portal, y ese portal desde Subtermia abre el portal a Preternia. Es cuando vemos esa escena donde se ven las tres torres espectaculares, muy bonitas. Pero, lógicamente, no todo iba a acabar ahí. Scareglow sigue ahí acechándolos, se va a enfrentar contra ellos y tenemos la famosa batalla épica entre Orko y Scareglow. Aquí es donde hubo esa controversia por algunas declaraciones de Kevin Smith de que no, lo que ocurrió aquí fue un poco por enfadar a los fans. Yo creo que no enfada a nadie, o sea, a ver, puede ser que te dé rabia o más o menos rabia, pero no es injusto, no está mal hecho, no es innecesario. Yo siento que fue muy épico Orko en toda su magnificencia, después de toda la conversación que tenía con Evelyn, porque Evelyn también le hace ver que en el fondo parte de su torpeza se debía a lo que los demás le hacían sentir, ¿no? En plan de, pues si te hacen sentir como un inútil tus padres, ¿no? Ahora parece que estás hablando como tus padres, ¿no? Si tus padres te hacen sentir como un inútil, pues por eso te ocurre así, ¿no? Y entonces, de algún modo, eso le sirvió a Orko para conseguir la confianza suficiente para hacerle frente a Scareglow.
de manera épica. Yo creo que nadie puede decir, no, fue injusto lo que se hizo con Orko, no merecía eso, yo creo que lo merecía mejor que nadie. Es una batalla que hay que verla, no voy a decir mucho más, merece la pena. Termina así el episodio, ¿vale? Termina así y en el siguiente episodio ya están dentro de Preternia, se ven las 3 torres, se ve al príncipe Adam. Este quizás es el único episodio donde no vemos a He-Man como tal, sino como príncipe Adam, porque, bueno, de algún modo Adam, cuando llegó ahí, que eso es como si, por así decirlo, el paraíso, o yo más bien diría como el Valhalla de los vikingos, ¿no? Que es, por así decirlo, un paraíso para los grandes héroes, ¿no? Creo que tiene más bien ese significado en esta historia. Él decidió tomar su aspecto de Adam. Podría haber tomado su aspecto de He-Man, pero él decidió tomar su aspecto de Adam. Y aquí es cuando vemos que efectivamente es un lugar donde reúne a todos los ancestros, por así decirlo, todos los antiguos portadores de la espada, todos los He-Men. Vemos a Baikor, efectivamente, que lo habíamos visto en el tráiler, el casco de cuernos de vikingo. Vemos a una mujer que lleva un tocado de halcón, que uno podría pensar que es Vina, la mujer de Grayskull, pero no lo es, la presentan como Kuduk. Entonces se nos hace entender y ya se nos plantea el hecho de que en realidad tampoco hay mucha diferencia entre un He-Man y una hechicera o una diosa, ¿no? De algún modo, pues es versión masculina o versión femenina de ser un gran héroe o un gran guerrero merecedor de estar en ese sitio. Ya os digo, parece Vina, pero a ella la llaman Kuduk. Y a mí se me hace que debió de ser, pues eso, alguna portadora de la espada o alguna luchadora o algo así. Aquí también vemos a Undar. Ese es un personaje interesante. Aparece también, yo creo, un poco por fanservice, pero bueno, tiene una historia interesante. Él era un He-Man como este. Varias diferencias. Primero, el pelo en vez de rubio era castaño. Y el pantalón era ligeramente más oscuro también. Y el set de armas también venían con un set de armas marrón. No venía con... Creo que originariamente no venía con arnés y la gente le acabó poniendo un arnés que venía con el Weapons Pack, que era como el de Zodak pero en negro. Y así se quedó la imagen icónica de Gundar. El nombre de Gundar creo que se lo pusieron en Classics, pero originariamente era un He-Man como este y no tenía un nombre especial. Lo que pasa que, bueno, se corrió el rumor de que lo habían vendido con una promoción con un pan y al final surgió el nombre de Gundar. En la serie tampoco le dan nombre, pero bueno, una curiosidad como otra cualquiera que creo que os podría interesar. Y finalmente aparece Grayskull. Estos aparecen en una especie de competición, ¿no? A la caza de un animal. Están todos corriendo sobre dinosaurios, todos dinosaurios biónicos, lo que lógicamente va conectado con el Preternia de los minicómics, donde los dinosaurios todos tienen implantes biónicos. Y Grayskull aparece en el Bionatops, que era el Triceratops que montaba He-Man hacia el final de la serie. Ya os conocéis, he comentado alguna vez ese minicómic, el último minicómic que salió, donde He-Man monta ese Triceratops. Pues bueno, una manera de poder sacar este animal tan hermoso y tan prodigioso fue como montura de Grayskull, porque originariamente Grayskull montaba un león incluso más grande que Battlecat, que ya es bastante, porque ya sabéis que Battlecat tiene unas proporciones mayores en proporción a la figura humana, pues imaginaos versión león. Conocen a Hiro por el tema de la espada, les comentan el tema de que hace falta forjarla. Como sabéis, pues bueno, al parecer Hiro les puede ayudar en este asunto. Y también tenemos el encuentro entre Adam y Teela. Pues como supondréis, Teela está medio enfadada. A mí en estos puntos me cuesta
ponerme de parte de Tila porque no logro entenderla, porque ya se ha hablado muchas veces, ya le han convencido, ya ha hablado con Gringer, ya ha hablado con tal y es como, bueno, ya, ¿qué fue? Me cuesta comprenderla, pero bueno, ella sigue muy enfadada con Adam, pero el tema de la carrera nos sirve para ver que en el fondo entre los dos sigue habiendo mucha afinidad. Son el uno para el otro, siempre lo han sido, ¿no? Y creo que eso no lo van a cambiar. En esta serie nos lo dejan bien claro. Cuando van esos discos que recuerda esos episodios de 2000X, van volando en la carrera y se ayudan el uno al otro, son el uno para el otro. Y siempre lo han sido. Adam tiene sus dudas porque dicen, bueno, van a forjar la espada, pero no me están contando para qué la necesitan. No sé por qué, que habrá pasado algo, qué es lo que está ocurriendo en Eternia. Y ahí tiene ese conflicto, en plan de que, bueno, podrías volver, hay una manera de volver, pero si vuelves, ahora has vuelto porque hay, por así decirlo, una licencia para los grandes héroes, ¿no? Para poder vivir aquí como por la gran honra que han tenido, pero si vuelves y vuelves a morir, igual ya no puedes estar aquí en el paraíso, ya te tocaría mezclarte con la tierra y servir de alimento para las plantas, básicamente, ¿no? Que es lo que le viene a decir Mossman. Recordemos que Mossman también había muerto, ¿no? Y él es lo que le decía y lo que le explicaba. Por otro lado, en un montaje paralelo, pues tenemos a Hiro Roboto, que recordemos que venía en representación de Manatars a hacer su trabajo de forjador, y utilizan la torre central de Eternia porque tiene un metal de Eternium que es muy bueno, muy propicio como para servir de horno. Recordemos que este episodio se llama La fragua del bosque y al parecer pues utilizan la torre central como fragua. Y bueno, Hiro les ayuda a unir las espadas, pero quien realmente hace el trabajo es Roboto, que como es un robot pues supuestamente no correría peligro y se podría reparar. Y eso pues lógicamente le cuesta un gran sacrificio, porque al fin y al cabo sí consigue unir las dos espadas, pero cuando las consigue unir hay tanta fuerza en ella que se genera una explosión y Roboto acaba gravemente dañado, hasta el punto en que no se puede reparar y todos empiezan a llorar, pero gracias a que él le metieron un poquito del rescoldo de magia para poder hacer este trabajo, y gracias a ese rescoldo de magia él pudo sentir las cosas de manera más humana y dice, no, siento temor, me siento tal, me he sentido humano. La hace muy emotiva y bastante triste esa muerte. La verdad que esto más que He-Man y los Masters del Universo casi parece Juego de Tronos. Las chicas ya tienen la espada reforjada y toca volver a Eternia. Aquí Adam se lo piensa mucho y dice, mira, Orco y Roboto se han sacrificado, vais a necesitar a alguien que pueda invocar el poder de Eternia, tengo que ir con vosotros. Llegan al castillo de Grayskull, efectivamente está siendo atacado por las fuerzas de Triclops. Manhattan se está defendiendo como puede, como sabíamos le habían mandado a ir a cuidar de la hechicera, que es la que todavía está en Grayskull, pero bueno, bien, llegan justo a tiempo, la hechicera le dice muy bien, pues venga, id a restaurar el orbe y demás, parece que todo va a ir bien. Se acercan allí, le dice la mítica frase Tila, ¿recuerdas cómo era la frase? Y dice él, hay cosas que nunca se olvidan, que es lo que veíamos en el trailer. Coge la espada, la levanta en alto por el poder de... Y ahí en ese momento algo le interrumpe, algo estaba pasando porque veíamos la vara de la destrucción que salía de la alforja de Evelyn, empezaba a regenerarse y del orbe de Evelyn sale un humo que era Skeletor, que apuñala a Adam en el momento preciso para que sea incapaz de invocar el poder de Grayskull. Y Adam cae al suelo,
Skeletor coge la espada, explica, le dice: yo en el momento en el que rompí el orbe, como había previsto que me iba a destruir el orbe, ya sabíamos, dice, ¿cómo hace esto si esto va a destruir todo, toda la magia, todo el poder, lo va a destruir a él también? Bueno, él lo preveía también. Como esto me va a destruir, deposité parte de mi esencia en el cetro de Evelyn para que cuando este momento ocurriese, salirme con la mía. Y efectivamente, se salió con la suya. Apuñaló a Adam por la espada, Adam cayó al suelo, le da una patada así, coge la espada, Andra pregunta por él. Hay un momento en el que Skeletor le habla de su cara, que con esa cara nadie le podría aceptar como un humano, que quizás siembran para que en un futuro, en otra temporada, nos hablen un poquito de Keldor. Sería muy interesante. Y bueno, coge la espada, la levanta en alto, dice las palabras: por el poder de Grayskull, y es cuando por fin Skeletor se transforma en Dios Skeletor, que todos sabíamos que iba a aparecer Dios Skeletor por la figurita de Dios Skeletor que estaba a la venta. Ese era el gran spoiler. Y acaba así, nos quedamos todos, no sé vosotros, pero yo desde luego me quedé chafao. Han matado a Adam 2 veces, no sé si volverá de alguna manera, desde luego le plantearon la cosa muy difícil. A ver, no creo que lo maten para siempre, yo creo que de alguna manera tiene que volver. Eso yo lo pienso, pero desde luego han jugado mucho con nuestras expectativas y nuestros sentimientos. ¿Es una serie mala? Para nada, es una serie, a mí me parece maravillosa. Siento que es bueno cuando te sorprenden y te sorprenden bien. Y siento que lo han hecho, por lo menos para mí, siento que lo han hecho. Me quedo con Skeletor. Skeletor me ha encantado. Me quedo con Evelyn. A Evelyn se la ve cuando aparece Skeletor, tiene cara de uff, qué lío nos hemos metido. Pero Skeletor como que le dice: oh, perdona querida por no haberte mantenido al tanto, pero bueno, ya puedes volver conmigo. Y es como que mira así, se le ve como su reticencia, pero al final finge la cara y es como que francamente os había empezado a coger cariño, le dicen los demás, pero al final se va con Skeletor. Pero dando a entender de que en el fondo se va con Skeletor porque sabe que no le queda de otra, porque sabe que, o porque cree que el otro bando tiene las de perder. Especialmente ahora que Skeletor tiene el poder de Grayskull y es un dios, ¿no? Es alguien muy poderoso. La situación es terrorífica, entonces no sé cómo van a continuar a partir de este punto. Y tiene que ser muy interesante qué es lo que vayan a hacer. Se ha quedado en un punto muy tremendo, muy terrible para los buenos y muy tremendo para Skeletor. Así que a mí me gustó mucho. Desde luego, si bien es sorprendente, sí, hay gente que quería ver He-Man. Bueno, a He-Man lo tienes, a Skeletor no lo tienes. De hecho, muere en el primer episodio y no aparece hasta el último. Lógicamente aparece en algún flashback, aparece en el flashback de Merman, pero el que sí aparece en todos es He-Man, con sus flashbacks o como Temor de Tila o como lo que sea. He-Man aparece siempre. Así que bueno, no hay ausencia de He-Man, para los que querían ver a He-Man, no hay ausencia de He-Man. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que van a hacer con la siguiente temporada? De verdad que tengo muchas ganas de saber qué es lo que pasa y siento que no tengo mucho más que decir. Me gustaría leer vuestras opiniones, decidme qué opináis en los comentarios y yo hasta aquí me despido. Un abrazo. Dadme un me gusta si os ha gustado lo que os he comentado, compartirlo con vuestros amigos y nosotros nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.